Bienvenidos a otro episodio de Historias y Leyendas de Terror, el canal donde te contamos las historias más escalofriantes y misteriosas que se esconden detrás de las leyendas populares. Hoy vamos a hablar de la Cruz del Diablo, una leyenda de España que cuenta cómo un cantero humilde hizo un pacto con el diablo para construir una cruz monumental en el punto más alto de la ciudad, pero logró engañarlo con la ayuda de su esposa. ¿Quieres saber cómo ocurrió? Pues sigue escuchando y no te pierdas ningún detalle. La historia se remonta al siglo XVII, cuando la ciudad de Toledo estaba en pleno auge y era una de las más importantes de España. Allí vivía un cantero llamado Pedro, que se dedicaba a tallar piedras y construir edificios. Pedro era un hombre muy trabajador y honrado, pero también muy pobre y humilde. Su sueño era construir una obra maestra que le diera fama y fortuna, pero nadie le daba la oportunidad de demostrar su talento. Un día, Pedro se enteró de que el arzobispo de Toledo había convocado un concurso para elegir al mejor cantero de la ciudad, que se encargaría de construir una cruz gigantesca en el Cerro del Bú, el punto más alto de la ciudad, desde donde se podía ver todo el panorama. El arzobispo quería que la cruz fuera un símbolo de la fe cristiana y un homenaje a los mártires que habían muerto por defenderla. El premio para el ganador sería una gran suma de dinero y el reconocimiento de toda la ciudad. Pedro se ilusionó con la idea de participar en el concurso y se presentó al arzobispo con su proyecto. Sin embargo, cuando el arzobispo vio el boceto de Pedro, lo despreció y se burló de él, diciéndole que era una obra mediocre y sin gracia, que no tenía nada que ver con el estilo y la grandeza que él buscaba. El arzobispo le dijo que se fuera y que no volviera a molestarlo, que él ya tenía elegido al ganador, que era un cantero famoso y rico, que le había presentado un diseño espectacular y lujoso. Pedro se sintió humillado y frustrado, y salió del palacio del arzobispo con lágrimas en los ojos. Se dirigió al Cerro del Bú, donde se suponía que debía construirse la cruz, y se sentó en una roca, mirando el cielo. Allí se lamentó de su mala suerte y de su falta de oportunidades, y deseó con todas sus fuerzas poder construir la cruz que él había imaginado, la que reflejaba su fe y su amor por el arte. En ese momento, se le apareció una figura oscura y tenebrosa, que le habló con una voz grave y seductora. Era el diablo, que había escuchado el deseo de Pedro y había venido a ofrecerle un trato. El diablo le dijo que él podía hacer realidad su sueño, que él podía darle el poder y los materiales para construir la cruz más bella y majestuosa que jamás se hubiera visto, y que además podía hacer que el arzobispo y toda la ciudad lo admiraran y lo respetaran. A cambio, solo le pedía una cosa, su alma. Pedro se quedó atónito ante la propuesta del diablo, y sintió una mezcla de miedo y tentación. Por un lado, sabía que el diablo era el enemigo de Dios y que hacer un pacto con él era un pecado mortal, que lo condenaría al infierno para siempre. Por otro lado, pensaba que era la única oportunidad que tenía de cumplir su sueño, de demostrar su valía y de salir de la pobreza. Además, el diablo le dijo que el pacto no se haría efectivo hasta que la cruz estuviera terminada, y que él podía arrepentirse y romperlo antes de eso, si así lo deseaba. Pedro, cegado por la ambición y el orgullo, aceptó el trato del diablo, y le estrechó la mano. En ese instante, sintió un dolor agudo en el pecho, como si le clavaran un puñal, y vio como una marca roja aparecía en su palma, como un sello de sangre. El diablo sonrió maliciosamente y le dijo que ya era suyo, que a partir de ese momento le obedecería y le ayudaría a construir la cruz, pero que no se olvidara de que su alma le pertenecía, y que si intentaba engañarle o traicionarle, se arrepentiría. El diablo le entregó a Pedro una bolsa con monedas de oro y una carreta llena de piedras y herramientas. Le dijo que empezara a trabajar cuanto antes, que él le daría las instrucciones y los consejos necesarios, y que no le contara a nadie el secreto de su pacto. Pedro, aún aturdido por lo que acababa de hacer, cogió la bolsa y la carreta, y se puso manos a la obra. Así comenzó la construcción de la Cruz del Diablo, una obra que duró varios meses y que sorprendió a todos los que la vieron. Pedro trabajaba día y noche, sin descanso ni pausa, guiado por el diablo, que le susurraba al oído lo que tenía que hacer. La cruz iba tomando forma y creciendo cada vez más, hasta alcanzar una altura y una anchura impresionantes. La cruz estaba hecha de piedra blanca, pero tenía incrustaciones de oro, plata y piedras preciosas, que le daban un brillo y un colorido extraordinarios. La cruz tenía también tallados y relieves que representaban escenas de la vida de Jesús, de los apóstoles y de los santos, con un realismo y una belleza incomparables. La cruz era, sin duda, una obra maestra, una maravilla del arte y de la arquitectura,
que dejaba boquiabiertos a todos los que la contemplaban. El arzobispo y el cantero que él había elegido como ganador del concurso se quedaron estupefactos y furiosos al ver la cruz de Pedro, y no podían creer que un hombre tan pobre y desconocido hubiera sido capaz de hacer algo tan magnífico y superior a lo suyo. Intentaron sabotear y destruir la obra de Pedro, pero no pudieron, porque el diablo la protegía con su poder. El arzobispo y el cantero tuvieron que resignarse y admitir su derrota, y reconocer que Pedro era el mejor cantero de la ciudad, y que su cruz era la más bella y majestuosa que jamás se hubiera visto. Pedro se sintió orgulloso y satisfecho de su obra, y recibió el premio y el aplauso de toda la ciudad. Se hizo famoso y rico, y pudo comprar una casa grande y bonita, donde vivía con su esposa, que se llamaba María. María era una mujer buena y piadosa, que amaba a Pedro con todo su corazón, y que se alegraba de su éxito, pero que también se preocupaba por él, porque lo veía cada vez más cambiado y distante. Pedro se había vuelto arrogante y vanidoso, y solo pensaba en su obra y en su gloria. Además, María notaba que Pedro tenía una marca roja en la mano, que nunca le había visto antes, y que le causaba dolor y malestar. María sospechaba que Pedro ocultaba algo, y que ese algo tenía que ver con el diablo. Un día, María decidió seguir a Pedro hasta el cerro del Bú, donde estaba la cruz, y ver qué hacía allí. Se escondió entre unos arbustos, y observó cómo Pedro se acercaba a la cruz, y hablaba con una voz que salía de ella. El diablo se rió con malicia y le dijo que no había ninguna forma de evitarlo, que él había aceptado el pacto libremente y que ahora tenía que cumplirlo, que no había marcha atrás. El diablo le dijo que subiera a la cima de la cruz y que pusiera la última piedra, que era una piedra negra y brillante, que tenía grabado el nombre de Pedro y la fecha del pacto. El diablo le dijo que una vez que pusiera la piedra, la cruz se cerraría y lo atraparía dentro, y que entonces él vendría a buscarlo y se lo llevaría al infierno, donde sufriría eternamente. Pedro sintió un escalofrío y un terror indescriptible, y se arrepintió de haber hecho el pacto con el diablo. Se dio cuenta de que había sido un necio y un soberbio, y que había vendido su alma por una vanidad. Se acordó de su esposa, de su amor y de su bondad, y deseó haberla escuchado y haberla hecho feliz. Se puso de rodillas y le pidió perdón a Dios, y le suplicó que lo salvara, que le diera una segunda oportunidad, que le perdonara su pecado. María, que estaba escondida entre los arbustos, oyó todo lo que el diablo y Pedro habían dicho, y se quedó horrorizada y angustiada. No podía creer que su marido hubiera hecho un pacto con el diablo, y que ahora estuviera en peligro de perder su alma. María era una mujer de fe y de valor, y no estaba dispuesta a dejar que el diablo se llevara a su marido. Decidió actuar y tratar de salvarlo, aunque fuera arriesgando su propia vida. María salió de su escondite y corrió hacia la cruz, gritando el nombre de Pedro y diciéndole que no subiera, que no pusiera la última piedra, que ella lo amaba y que Dios lo perdonaría. Pedro la vio y la reconoció, y sintió una alegría y una esperanza inmensas. Le dijo que la amaba y que se alejara, que era peligroso, que el diablo la podía hacer daño. Pero María no le hizo caso, y siguió corriendo hacia la cruz, dispuesta a impedir que Pedro cumpliera el pacto. El diablo vio a María y se enfureció. No podía permitir que una mujer se interpusiera en sus planes, y que le arrebatara el alma de Pedro. El diablo lanzó un grito terrible y soltó una llamarada de fuego, que iba directa hacia María, para quemarla y matarla. Pedro vio el fuego y se asustó. Quiso proteger a María, y se interpuso entre ella y el fuego, recibiendo el impacto en su pecho. Pedro cayó al suelo, herido y agonizante, pero feliz de haber salvado a su esposa. María se acercó a Pedro y lo abrazó, llorando y besándolo. Le dijo que lo perdonaba y que lo amaba, y que rezara con ella, para que Dios los escuchara y los ayudara. Pedro y María se pusieron a rezar juntos, con fervor y con fe, pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ellos, y que los librara del diablo. El diablo, que estaba furioso y frustrado, no podía creer lo que veía. No podía entender cómo Pedro y María habían sido capaces de resistir su poder y su tentación, y cómo habían preferido el amor y la fe al oro y la gloria. El diablo sintió un odio y una rabia insoportables, y decidió acabar con ellos de una vez por todas. El diablo se preparó para lanzar otra llamarada de fuego, más grande y más fuerte que la anterior, que los consumiría a los dos. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, ocurrió algo que lo dejó paralizado y aterrado. Una luz blanca y cegadora salió de la cruz, y se expandió por todo el cerro, iluminando todo con una claridad sobrenatural.
Era la luz de Dios que había oído la oración de Pedro y María, y que había venido a salvarlos. La luz de Dios envolvió a Pedro y María, y los curó de sus heridas, y los llenó de paz y de alegría. La luz de Dios también alcanzó al diablo y lo quemó y lo cegó, y lo hizo retroceder y huir, con un grito de dolor y de derrota. Pedro y María se levantaron del suelo, sanos y salvos, y se miraron con amor y con gratitud. Vieron cómo la luz de Dios se desvanecía, y cómo la cruz se transformaba. La cruz ya no era blanca y brillante sino gris y opaca. La cruz ya no tenía incrustaciones de oro, plata y piedras preciosas, sino que era de piedra simple y lisa. La cruz ya no tenía tallados y relieves, sino que era de forma sencilla y austera. La cruz había perdido todo su esplendor y su lujo, pero había ganado en humildad y en santidad. La cruz era ahora la cruz de Dios, y no la cruz del diablo. Pedro y María se acercaron a la cruz, y se arrodillaron ante ella, dando gracias a Dios por haberlos salvado, y por haberles mostrado el verdadero valor de las cosas. Pedro se dio cuenta de que la cruz que él había construido con el diablo era una obra falsa y vacía, que solo buscaba el orgullo y la vanidad, y que no tenía nada que ver con la fe y el amor. Pedro se arrepintió de haber hecho el pacto con el diablo y le pidió perdón a Dios, y le prometió que nunca más volvería a hacerlo. Pedro también le pidió perdón a María, y le agradeció su valentía y su fidelidad, y le juró que la amaría y la cuidaría siempre. María le dijo que no tenía que pedirle perdón, que ella lo entendía y lo perdonaba, y que lo amaba y lo apoyaba siempre. Pedro y María se abrazaron y se besaron, y sintieron que su amor se renovaba y se fortalecía. Pedro y María bajaron del cerro del Bú, y volvieron a su casa, donde vivieron felices y tranquilos, sin necesidad de riquezas ni de fama. Se dedicaron a ayudar a los pobres y a los necesitados, y a difundir la palabra de Dios y el mensaje de la cruz. La cruz del diablo se convirtió en la cruz de Dios, y se quedó en el cerro del Bú como un testimonio de la gracia y el poder de Dios, y como un recordatorio de la lucha entre el bien y el mal, y de la victoria del amor y la fe sobre el odio y la codicia. Pero lo que Pedro y María no sabían, es que el diablo no se había rendido, y que seguía al acecho, esperando su oportunidad de vengarse. El diablo no podía soportar que Pedro y María fueran felices, y que su alma se le hubiera escapado. El diablo juró que algún día volvería, y que les haría pagar por su traición, y que se llevaría su alma al infierno, aunque fuera lo último que hiciera. Y así fue como años después, cuando Pedro y María ya eran ancianos, el diablo volvió a aparecerse en el cerro del Bú, y les tendió una trampa. El diablo se disfrazó de un peregrino, y se acercó a la casa de Pedro y María, pidiéndoles posada y comida. Pedro y María, que eran generosos y hospitalarios, lo acogieron en su casa, y le ofrecieron un plato de sopa y una cama. El diablo les agradeció su bondad y les dijo que venía de lejos, y que quería ver la cruz del cerro del Bú, que era famosa por su historia y su milagro. Pedro y María le contaron la historia de la cruz, y cómo Dios los había salvado del diablo, y le dijeron que al día siguiente lo llevarían a ver la cruz, si así lo deseaba. El diablo fingió estar interesado y emocionado, y les dijo que sí, que le encantaría ver la cruz, y que les estaba muy agradecido por su hospitalidad. Pero lo que Pedro y María no sabían, es que el diablo había envenenado la sopa que les había dado, y que al día siguiente, cuando se despertaran, estarían débiles y enfermos y no podrían resistir su poder. El diablo esperaba que Pedro y María murieran en su casa, y que entonces él pudiera entrar y llevarse sus almas al infierno, sin que nadie se lo impidiera. Pero lo que el diablo no sabía, es que Dios estaba vigilando, y que tenía un plan para salvar a Pedro y María, y para derrotar al diablo una vez más. Te contamos la historia de la cruz del diablo, y cómo Pedro y María se salvaron de él con la ayuda de Dios. Si quieres ver el final de esta historia, y saber más sobre otras leyendas de terror, visita nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que Dios te bendiga. Adiós.